Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a otro programa de Butaca 80 en esta sección de entrevistas. Tenemos a una invitada muy interesante, una invitada de lujo, quien ha tenido un recorrido muy importante, no solamente en la parte de la dirección, sino también con sus inicios de la actuación. Y bueno, pues estamos ansiosos de que nos cuente un poquito este proceso que ha tenido y que nos cuente de una película que se está estrenando en plataformas digitales, que de verdad es una gran película, muy interesante, su ópera prima, pero no quiero hablar más de ella, sino más bien que ella hable por sí misma y le damos la bienvenida a Sara Seligman. Hola, ¿cómo estás, Sara? Hola, bien, muchas gracias, gracias por recibirme en este espacio. Gracias a ti, al contrario, de verdad que es un gusto y un honor poder recibirte aquí y poder platicar contigo, pues, de la película y de muchas cosas. Excelente, muchísimas gracias. Perfecto, Sara. Antes te comentaba un poquito tras bambalinas, por así decirlo, que muchas veces nosotros conocemos a la actriz, al actor, al director, a la directora, y vemos como estos entes un poquito lejanos de la cotidianidad de las personas, ¿no? O sea, pensamos de que, pues, que no van al súper, que no les da sueño, no sé, o que no comen, no sé, muchísimas cosas que nos imaginamos por sus personajes o porque salen en la televisión y ya por eso están en otro universo, pero se nos olvida que somos seres humanos como cualquier otro y que tenemos necesidades, gustos, pasiones, independientemente de las partes del trabajo. Entonces, queremos un poquito que nos compartas de ti, saber pues, quién es Sara Seligman. Claro, qué pregunta tan interesante. Creo que tienes toda la razón. Es como esa parte escondida que no conocemos de la gente. Bueno, no escondida, pero que no es lo que conocemos. Este, yo nací y crecí en Cuautla, bueno, en Morelos, en Cuernavaca, nací en Cuautla, y pues ¿qué te cuento? Quería ser bailarina de chiquita, entonces estudié danza clásica en el CNA, la Escuela de Danza Clásica y Contemporánea. Bailé cascanueces en Bellas Artes, entonces siempre había como esta cuestión artística que quería seguir y pues tuve un accidente en el cual me lastimé una rodilla y ya no pude seguir bailando y fue entonces que como que empecé a buscar cuál podría ser mi pasión ahora que la cuestión de danza ya no iba a funcionar para mí. Entonces inicialmente estaba pensando con actuación, después me gustó mucho, pero me di cuenta que no era necesariamente para mí y fue ahí cuando finalmente encontré el camino de la dirección. Y en mi vida diaria, me gusta pintar, estos cuadros de aquí los pinté yo y de hecho te puedo presentar a un invitado especial. Me encanta el rescate animal, ahorita estoy cuidando a este pequeñito, que está buscando casa y pues en mi casa siempre vas a encontrar gatitos huérfanos, perritos no porque no tengo jardín, pero si no seguramente también tendría perritos y esa es otra de mis pasiones. Perfecto, pues gracias por abrirnos tu casa, que es tu alma, tu corazón, de un poquito lo que te gusta, porque como te comentaba, creo que siempre el trabajo muchas veces habla por sí mismo, ¿no? Pero todo lo que está detrás y todos nuestros intereses, pasiones, nuestras bondades inclusive, que ahí quedan, ¿no? Muy en la intimidad y bueno, compartirlo es muy grato para nosotros y gracias por hacerlo. Claro. Ya vimos un poquito de quién eres y comentabas, empezaste con la parte de ser bailarina, ¿no? Comentabas de Bellas Artes y demás, que pues no es un aforo nada fácil, me imagino, ¿no? No cualquiera se presenta ahí, en cualquiera de las artes que se pueda presentar, pero después tuviste ya algunas participaciones como tal profesionales en la actuación y de ahí emprendes un viaje profesionalizante a Nueva York y pues ahí es donde decides finalmente entrar a la parte de la dirección. ¿Qué fue o dónde fue o quién fue o cómo sucedió que dijiste, creo que no es la actuación, sino más bien es la dirección y ahora me voy a dedicar a esto o ahora me voy a estudiar esto? Porque aparte, bueno, estudiaste
allá en Nueva York, en la Film School, es NYFA. NYFA, ¿no? Sí, en Ah, la mi New inglés York no es Film nada Academy. bueno, pero... Sí. Ok, y bueno, pues, pero ahí estudiaste esto y ¿cómo fue este proceso? O sea, ¿cómo dijiste, no, ya no mejor actúo, mejor me voy a la dirección? No fue un proceso lineal y creo que en retrospectiva en parte es porque tanto de conocimiento como de los directores con los que trabajé cuando estaba actuando, no había directores mujeres. Entonces creo que en ningún momento pensé en eso como posibilidad. Nunca me detuve a pensar que quizás ese podría ser una posición para mí. Entonces se me dio la oportunidad de la actuación y me encantó y me divertí mucho y amo estar en el set. Entonces me fui a Nueva York, como comentas, para estudiar un curso de actuación y fue durante una clase de actuación donde la manera en la que la maestra nos estaba dirigiendo unas escenas me pareció completamente incorrecta y respetuosa hacia los actores en un sentido artístico y como me acuerdo, me enojé muchísimo, me enojé porque sentía que no estaba entendiendo de qué va la actuación. Quería el resultado, solamente quería que llorara en la escena, no estaba como intentando realmente construir un personaje y un contexto que quizás te lleva a llorar, pero donde el llanto no es la única meta. Y bueno, terminó la clase y yo estaba muy frustrada y en ese momento no sé qué exactamente sucedió en mi cabeza, pero dije, yo lo puedo hacer mejor que esta señora, porque por lo menos entiendo el punto de vista actoral, sé qué se siente ser un actor y qué se siente que te digan llora. Entonces, y que por ahí no va. Entonces estaba en la escuela de actuación, estaba cerca de un parque que se llama Union Square, y en esa misma cuadra está la escuela de cine, la New York Film Academy. Y entonces, pues la vi a ver qué onda y había como una clase maestra de esas más grandes en un foro con bastantes estudiantes y me colé a la clase y me gustó mucho, me gustó lo que estaban enseñando. No sabía exactamente qué quería, pero sabía que quería por lo menos entender más de ese mundo y fue ese día que decidí que por lo menos no decidí inmediatamente que no quería actuar, pero sí decidí inmediatamente que quería aprender más acerca de dirección y del manejo de cámara y todo eso. Y fue durante el curso y que empecé a aprender más de cine y me di cuenta que sí puedo ser directora, no importa que soy mujer, que fue cuando cambió completamente mi carrera y decidí que pues la actuación ya no era para mí y simplemente fue un camino para dirigir y espero que pueda ser mejor directora gracias a mi experiencia actoral y entender qué es lo que está pasando con los actores, ¿no? Claro, y creo que ya pues te estás consolidando en esta parte de la dirección. Y como bien mencionas, creo que el ser actor nos da como el panorama para poder decir, para poder entender y dirigir, ¿no? Muchas veces cuando uno es pretencioso, no sé si es la palabra más correcta quizá para la maestra que mencionabas, decir, hazlo porque soy tu maestra y yo soy la que sé, no me interesan tus sentimientos ni tu construcción, sino simplemente haz lo que tienes que hacer. Pero a la hora de ya tener y concebir como actor todo ese proceso que conlleva, como dices, a llorar, a emocionarse, a reír, pero por un significado y una conclusión y demás, pues te hace obviamente sí o sí un mejor director o en este caso una mejor directora, pues, porque conoces todo lo que conlleva, ¿no? Y que conste que no todos los directores dirigen actores o son buenos dirigiendo actores. Pueden dirigir las escenas y demás, las acciones y todo, pero muchas veces dejan como al actor, no, pues hazlo y ya, ¿no? Porque les cuesta muchas veces decir, bueno, es que tu personaje es así, tienes que sentirlo de esta manera, inclusive les cuesta actuarlo porque no lo llevan, ¿no? Entonces, qué grata oportunidad que tú tienes esta dualidad de ser actriz y de poder dirigir, ¿no? Entonces, y que hagas lo que te estás dedicando. Entonces, enhorabuena por ello. Y se nota en tus producciones lo que he visto y que ahorita, bueno, vamos a platicar un poquito de eso también.
Excelente, gracias. Bueno, voy a tocar madera, por aquí no sé dónde hay, aquí ya estoy tocando madera, pero por ejemplo, si existiera por ahí una pandemia 2.0 o 3.0 y que vuelve un desastre nuevamente al mundo, que bueno, todavía no estamos en una normalidad como que se le viene diciendo, pero por azares del destino, sé que la parte de la industria y del arte fue muy golpeada, ¿no? Porque siempre es como que se desecha un poquito de, no importa tanto el cine, no importa tanto la literatura, tenemos que comer y la economía y demás, que obviamente es importante, pero bueno, se pasa a segundo término. Entonces, no quisiéramos esto, pero por azares del destino, no puedes dedicarte a la actuación, no puedes dedicarte a dirigir. ¿Has pensado en alguna otra cosa en la cual dijeras, creo que Sara también podría ser muy buena en esto? Tuve muchas fases después de que me di cuenta que no podía ser bailarina de danza clásica, como tenía esa vocación desde tan chiquita que era muy raro para mí tener 16 años y no tener una vocación. Pasé por esas fases, quería ser bióloga, quería estudiar matemáticas, muchas fases y afortunadamente terminé en este camino que creo que es el mejor para mí, pero si existimos en un mundo en el que no puedo dirigir, pues no sé para qué si sería muy buena, pero como te comento, me interesan mucho algunas causas sociales. Trabajo mucho con personas que están en situaciones difíciles en la frontera buscando asilo en Estados Unidos y ayudándoles a aplicar y a entender un poco cómo funciona el sistema legal acá y cómo pueden tener mejor oportunidad. Entonces quizás me dedicaría a algo así que pudiese hacer como una diferencia más profunda y de todas formas me pasa a veces que digo, ¿por qué hago cine si hay cosas más importantes? Pero creo que se pueden hacer ambas y una no le quita a la otra. Pero si no pudiese hacer cine, creo que intentaría dedicarme a eso. Perfecto. Y como bien dices, yo creo que el cine es un factor de cambio social muy importante y muy, pues muy valioso, ¿no? Entonces, creo que hacer cine realmente cambia las cuestiones sociales, sí o sí. A lo mejor un cine más centrado en ciertas cosas, pero vaya, no todo el cine, pero sí creo que es de gran importancia. Eh, Quisiera hablar un poquito ya entrando a la parte de tus cortometrajes, por ejemplo, por mencionar, con el cual fue tu tesis de titulación. Si algo digo mal, me corriges, porque aunque No, hice la tarea, luego, pues alguna falla debo de tener seguramente. no, no. Bendito el fruto de tu vientre fue este cortometraje con el cual te pudiste, bueno, con el cual es la tesis, que trata un poquito o da este preámbulo a tu película, tu ópera prima de Coyote Lake, que bueno, ambas, tanto la película como el cortometraje, habla un poquito de esta, aprender a separarse del, pues no voy a decir yugo, pero sí de la parte familiar, ¿no? Esta separación, sobre todo madre-hija, en esta película, pero también tocamos el tema un poquito pasadita, por así decirlo, del narcotráfico, pero también de la migración, también de estas problemáticas que sobre todo en las fronteras son bien comunes y lo mencionabas, creo que esta parte de estas causas sociales, sobre todo es como la temática que llama tu atención principalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que decides? ¿Cómo fue este proceso? Porque yo me imagino cuando uno va a hacer su cortometraje de tesis, le pasan mil ideas. Y, no, pues creo que va a ser de un joven que se enamora y que va a las estrellas. No, mejor va a ser de una chica que quiere buscar su pasión en Las Vegas. No sé, mil ideas que surgen. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue esta inspiración que dijiste? Aparte de las cuestiones, porque vi bueno, fue basada también en ciertas noticias o publicaciones o artículos, ¿no? Pero, ¿cuál fue? Dijiste, creo que este tema y esta historia tengo que tocarla y tengo que contar. Claro. Pues para el cortometraje, para la tesis, en ese momento la película solamente toca el aspecto de madre e hija y yo sabía que quería escribir algo de eso, pero quería agregarle como un tono de crimen porque me gustan mucho las películas de suspenso, aunque es un drama, pero quería tener como esos tonos y también creo que siempre es más interesante explorar cosas como muy básicas de la naturaleza humana, como lo es la necesidad de relacionarnos y
esta primera relación que tenemos en nuestras vidas, que es la relación con nuestra figura paterna o materna, y después el crecimiento, ¿no? Que también implica ese momento en el que tienes que cortar el cordón umbilical. Entonces, eso es lo que yo sabía que quería explorar, pero quería como hacerlo en una situación más extrema para que fuera más divertido de escribir y de dirigir y de actuar. Y fue ahí donde me acordé de un artículo que había visto de una madre e hija que eran cómplices en crimen durante la Primera Guerra Mundial en Francia y la situación social de la guerra fue como el motivo por el cual pasaron muchos años antes de que las cacharan. Entonces me enfoqué en eso y eso fue como la historia del cortometraje, la relación madre-hija. Pero después de graduarme y que me doy cuenta que tengo que crear mis propias oportunidades para poder dirigir, al intentar traducir este cortometraje a un largometraje, obviamente necesito explayarme un poco más y entender un poco más el mundo que estoy creando. Y la dificultad más grande era encontrar en qué mundo actual, porque no quería hacer una película de época, en parte por el presupuesto, porque sabía que si es mi ópera prima iba a tener un presupuesto muy chiquito. este, ¿En qué lugar puede suceder esto? Puede haber una madre e hija que son cómplices en crimen y que durante muchos, muchos años no las cachan. Entonces ahí fue donde entra el segundo artículo que es acerca de este lugar en la frontera entre México y Estados Unidos que se llama Lago Falcón, donde una pareja americana fue a pescar y al final del día regresa la esposa sin el marido y dice que al marido lo asesinaron los de un cartel y hay como muchas dudas, cómo logró ella escaparse, por qué ella no tiene ningún rasguño ni herida, dónde terminó el barco en el que estaban pescando y la policía tanto estadounidense como la mexicana no pudieron investigar más por el mismo hecho de que pues el lugar donde sucedió el crimen está controlado por el cartel. Entonces pues se quedó así con muchas como preguntas abiertas sin saber los detalles y fue ahí cuando pensé, este es el lugar perfecto para mi madre e hija como personajes, pero también me pareció que era una oportunidad para crear una historia que no se trata de narcotráfico, que no se trata de migración, pero que nos enseña un poco el daño colateral que tiene en la gente que vive cerca de estas zonas, en las cuales esta violencia es parte de su día a día, cómo los afecta tanto en las decisiones que toman, en la percepción de violencia y simplemente en estar en una situación más difícil en la cual tienes que tomar decisiones mucho más complejas. Claro, y de esta película que mencionas de Coyote Lake, a mí me llamaron la atención muchísimas cosas, ¿no? Precisamente la temática muy actual, ¿no? De todos los días en las fronteras, de este tipo de amenazas de los cárteles, de que están uno en contra de otro, donde hay terrenos donde no te puedes meter ni la policía ni nadie, y hay gente que casualmente o por cuestiones pues del destino, por así decirlo, viven ahí. Aquí es como un poquito esta decisión el personaje que interpreta a Adriana Barraza, que de entrada se me hace una maravillosa actriz y lo hace maravillosamente bien. Vaya, no le conozco papel malo, sinceramente, ¿no? Entonces, y aquí es que no sabía yo si esa... con su voz, con su mirada, pues causaba ternura, o sea, era como una mamá tierna, pero a la vez como esta, no sabía si me estaba viendo con ganas de abrazarme o con ganas de, si me la haces, me la pagas, pero es maravilloso esta dualidad que tiene el personaje de que no es buena, pero no es mala, pero parece que es buena, pero en realidad sus acciones no lo son tanto. Y obviamente también el personaje de Camila Méndez, que es esta ingenua y vive en este mundo pues, matar está bien, ¿no? Porque es una buena causa y nos pone la espada en la pared porque aparentemente estos personajes que son los buenos
justicieros, tipo lo estamos haciendo por un bien de la humanidad, se enfrentan con los malos, pero aún los que son aparentemente malos o que hacen cosas malas, hablando propiamente del narcotraficante o de los narcotraficantes, pues tienen más valores humanos inclusive, ¿no? Entonces, me pareció formidable este juego de valores, este juego de los buenos y los malos, que no son ni buenos ni malos, sino todo lo contrario, y esta separación de poder desunir, no desunir a la familia, pero poder zarpar, ¿no? En este lago, al final de cuentas, que también creo que es un poquito si pudiéramos decir como analogía, ¿no? Un poquito de irse desprendiendo, y que tiene un final maravilloso, ¿no? O sea, no voy a contar el final, pero que bueno, esta película tiene muchos buenos elementos. ¿Cómo fue el proceso para finalmente construir Coyote Lake? O sea, ya sabemos de dónde viene, ya sabemos cómo pasó, pero ¿cómo fue tomando forma? ¿Cómo fue el proceso de casting? ¿Cómo fue la producción, preproducción y bueno, finalmente la distribución? Claro. Pues ya sabes la inspiración y la inspiración obviamente empieza con el cortometraje y desde que hice el cortometraje en la escuela nos preguntaron si pudieses tener a cualquier actor o actriz del mundo, ¿quién sería el actor perfecto para este personaje? Y yo desde ese entonces sabía que Adriana Barraza, como tú dices, tiene esa dualidad en la que no sabes si te quiere abrazar, pero también le crees que es capaz de matar. Entonces, es capaz de ambas constantemente y al mismo tiempo. Entonces, yo sabía que ella era la actriz perfecta y cuando empezamos a escribir el guión, lo escribimos con ella en mente y tomando en cuenta que al ser mi primera película y al tener un bajo presupuesto, lo único que le puedo ofrecer a ella es un personaje interesante. Entonces lo escribimos con eso en mente y con buscando esta dualidad, esta complejidad, donde entiendes perfectamente por qué hace lo que hace, aunque quizás no estés de acuerdo, entiendes todos sus valores, aunque sean valores completamente rotos, y rotos por lo que a ella le ha pasado, ¿no? Es todo un resultado de su medio ambiente que a veces existe esa cuestión en la vida real donde diferentes personas toman diferentes niveles de responsabilidad. De sí soy un resultado de mi medio ambiente, pero por eso soy completamente inocente. O un personaje como Paco que sí soy el resultado, pero sé que no soy inocente porque tuve opciones y pues decidí esta. Entonces quería como explorar eso, ¿no? Los diferentes niveles de responsabilidad, los matices de bueno y malo que no son extremos. Cada personaje para mí representa un arquetipo diferente de persona y de su sensación hacia responsabilidad, como Esther, que no toma responsabilidad de sus acciones porque la mamá le dijo, y llega un momento en el que eso no es suficiente, no puedes simplemente culpar a tu entorno y a las personas de tu alrededor por lo que haces. Y por ejemplo, también está Dirk, que es el personaje que no tiene diálogo, que para mí representa a esas personas que no participan activamente en ninguna cosa negativa, pero son constantemente testigos y apoyan a las personas que hacen, y eso también es una forma de violencia y eso tampoco es una excusa para sentirte como sin ninguna responsabilidad de lo que está sucediendo a tu alrededor. Entonces, con todo eso en mente empezamos a escribir el guión. Es un proceso desde que ya están todas las ideas de aproximadamente un año y mando el guión a algunas competiciones de guión porque, bueno, por cómo funciona la industria no es como que se la puedas mandar a gente, la gente no lee un guión si no tienes representación. Entonces, gracias a estos concursos obtenemos atención y de gente que empieza a leer el guión. Y bueno, el primer paso es que gana un premio en el Festival de Nueva York de Tribeca y con eso le escribo una carta a la maestra Adriana Barraza y le mando el guión a su equipo con la esperanza de que ella lo lea. Pero aunque era mi sueño, pues no me imaginé que uno lo iba a leer, dos me iba a querer conocer después de leerlo y que iba a decir que sí. Entonces, Adriana Barraza es el primer apoyo que tenemos de persona que cree en el guión y cree en mí como directora. Y
no hay manera en que pueda poner en palabras lo que eso significó para mí en ese momento y hasta hoy en día. Y después empieza, creo que la batalla más difícil, que es conseguir una compañía productora y financiamiento de alguien que esté dispuesto a darme a mí la oportunidad de dirigir por primera vez. El guión ganó otro premio en Film Independent y empezamos a tener un poquito de atención, pero toda la atención es con la idea de querer comprar el guión, pero que yo no lo dirija. Entonces, eso alargó mucho el proceso y es un proceso difícil porque estás diciendo no a la oportunidad de que te paguen por tu trabajo, pero porque pues tu meta final es mucho más grande y tu meta final es dirigir. Entonces, afortunadamente dije que no suficientes veces, intenté con compañías mexicanas, con compañías de Estados Unidos y finalmente encontramos una compañía que lo iba a producir y financiar, permitiéndome dirigir, y ahí es cuando empezamos a juntar el resto del elenco, que para mí era muy importante que, excepto por Dirk, que también tiene su representación como personaje blanco anglosajón, aunque él es del sur de África, pero también tiene obviamente su descendencia anglosajona, que fuera un cast principalmente latinoamericano. Entonces empezamos a buscar estos personajes que me funcionen a mí creativamente y que le funcionen a la compañía productora, y es como llegamos para Manny Pérez, para Andrés Vélez y para Camila. Camila fue la última actriz en unirse porque fue el personaje más difícil de encontrar, una actriz que tuviese todos los elementos que queríamos, y era muy importante que todos fueran buenos actores, pero sobre todo ella porque iba a compartir tanta pantalla con Adriana Barraza y pues no es cualquier cosa, ¿no? Entonces ya juntamos al cast, y del momento en el que se junta el cast, que es cuando me dicen oficialmente sí, va la peli, a que grabamos, son 5 semanas. Entonces pasé de esperar 10 años a hacer la preproducción más rápida de mi vida. Bueno, incluso he hecho preproducciones más largas para cortometrajes, 5 semanas para un largo. Entonces, rapidísimo empezamos a hacer todo. Vamos a Texas, encontramos la locación que es afuera de Austin, en unos estudios que se llaman Republic Studios. Tuvimos 15 días para filmar, que obviamente todo esto son como, no obstáculos, pero no necesariamente lo que yo hubiera querido. Yo hubiera querido tener 20 días, pero eso es normal y es parte, creo que, del proceso creativo de adaptarte a tus circunstancias y inventarte soluciones. Y bueno, ya terminamos la película, la experiencia de filmación fue maravillosa, y de ahí la cuestión de distribución creo que para mí fue lo más difícil porque en la escuela de cine no nos enseñan mucho de eso. Y es por eso, en parte, que la película se estrena en Estados Unidos en cines en el 2019 y sale en plataformas digitales. Estuvo en HBO, ahora está en la plataforma digital de Fox, pero apenas ahora conseguí, pensé que iba a ser mucho más fácil simplemente que estuviese disponible para renta y compra en todo el mundo, pero no es un clic, y estoy muy emocionada de que finalmente llega a países hispanohablantes de Latinoamérica. Obviamente, como te digo, el elenco es latinoamericano, entonces, bueno, Adriana Barraza, obviamente como mexicana, y yo estamos muy felices de que llegue a México. Andrés Vélez es colombiano, Manny Pérez es de la República Dominicana, y todos estamos muy contentos de que llegue a nuestros países. Claro, y es una dicha que podamos ver esta producción, que aunque es de Estados Unidos, pues es latinoamericana en esencia, ¿no? Muchas Sí, veces, a veces se nos cierran puertas, y yo no estoy criticando ninguna industria, ¿no? Porque hay incluso películas de gente o directores de Estados Unidos que las producen en México, ¿no? O viceversa, ¿no? Pero qué bueno que esta oportunidad de gente latina, de una directora mujer que pueda contar historia también de mujeres como tal, y esta separación que veíamos, que bueno, por fin tenga la luz aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades por ello, muchas felicidades por la película. Se siente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver.
la dirección sobre todo, creo que es sumamente cuidada, tanto en los personajes como en las locaciones y demás. Enhorabuena por ello, yo la disfruté mucho como cinéfilo, como crítico y demás. Creo que es me dejó algo muy dentro del corazón, las imágenes muy potentes y demás. Entonces, de verdad, muchísimas felicidades. Y bueno, pues invitar a que vean esta película de Coyote Lake, que está, me parece, en iTunes, Apple TV. Y en Google Play. En Google Play también ahí está, la pueden ver, pueden hacer ahí, si no quieren ir al cine y pagar unos pesitos, porque pues vaya, todavía están las cuestiones de la pandemia, no se preocupen, hay opciones en casa como lo Coyote Lake, que de verdad la van a disfrutar mucho, una especie de drama, una especie de thriller que tiene muchas cuestiones ahí bien interesantes y sobre todo una gran dirección de Sara Seligman. Gracias. Sara, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, ¿quisieras dar algún mensaje a todos los que ven este video de Butaca 80? Que gracias por ver el video y que espero que nos den la oportunidad de ver esta película y les prometo que aunque no les guste la película, la actuación de Adriana Barraza y Camila Méndez es maravillosa y lo vale la pena y bueno, espero que sí les guste y muchísimas gracias. Claro que sí, y también la de Manny Pérez, Andrés Vélez, creo que no hay actor que lo haga mal, ¿eh? De verdad creo que todos están muy bien atinados, con una muy buena dicción, sobre todo, tanto en las dos, pues, en los dos idiomas, y creo que vale muchísimo la pena. Véanla, no hay más, y estaremos también pendientes de tus próximos proyectos, con mucho gusto, y si tú nos permites, bueno, para en un futuro hacer otra entrevista. Me encantaría. Perfecto, Sara, muchísimas gracias por la oportunidad, te deseamos lo mejor y bueno, pues a ver Coyote Lake, a compartir para verla, de verdad es una gran película. Muchos Muchas, saludos, pues desde aquí, de los estudios de Butaca 80 y pues enhorabuena. muchas gracias, que tengas excelente día. Igualmente, y bueno, muchas gracias a todos los que vieron este video de Butaca 80. Se les recuerda que pueden seguir nuestras redes sociales, muy en especial en YouTube. Suscríbanse, activen la campanita para ver todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Vean Coyote Lake y nos vemos en un próximo video. Soy su amigo Chucho Sosa. Chao. ¡Mami!